Hermanos, hoy quiero hablar sobre el tema de ser alumbrados. I want to speak to you on the issue of being enlightened in our understanding. I assume by today what's been going on. Aquí sí puedo ver a través de ustedes que todos tenemos una relación con Jesús. We have a relationship. We are easily connected with God. Somos conectados con el Señor. ¿Cuántos aquí son creyentes? How many here are believers? I assume everyone. How many here are Christians? ¿Cuántos aquí son cristianos? Amen. Pero quiero hablar sobre el ser alumbrado en nuestro entendimiento sobre Cristo Jesús. But I want to talk about to be enlightened in our understanding of Jesus Christ. De ver a Jesús en el sentido del entendimiento, to see Jesus in reference to our understanding. De ver a Jesús con un verdadero revelación. Diga conmigo revelación. To see Jesus with a true revelation. Say revelation. Of who he is. De ver a Jesús con un verdadero revelación de quién es Él. ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? Now, that question is a kind of a trick question. Esta pregunta es poco, ¿cómo se dice? No confundida, sino... ¿Mande? Capciosa. Gracias. Como que la pensativo. Una pregunta que la vas a pensar. It's going to be a question that's going to have you think today. I mean, it's easy to say, it's easy to say we're Christians. It's easy to say that we know Christ, but do we really understand Him? Es fácil decir que conozco a Jesús, tener un cierto conocimiento de quién es Jesús, pero en verdad entendemos, hermanos, a través de no conocimiento, sino a través de la revelación divina. Not about only knowing who Christ is through knowledge of Him, but to know Christ, to understand who He is through a revelation of God. Amen. Not everyone has a revelation, a divine revelation of who Christ Jesus is. No todos conocen o no todos tienen una revelación divina en cuanto a Jesús. No han sido revelados divinamente para entender, hermanos, quiénes. Muchos conocen quién es Jesús, saben de Jesús, pero carecen un entendimiento que proviene de una revelación divina de Dios. Y eso es muy importante para entender. Many people lack an understanding derived from a divine revelation of God. Many people know of God, but many people lack a true revealing understanding of Christ through a divine revelation. Many people don't have a divine revelation of who Christ is, and that is very important for us. In order for us to be able to live and understand the Christian life, to understand who Christ is, we need a divine revelation of who Christ is. Amen. It's more than just knowing Christ. Es más allá de conocerlo, el tener un conocimiento, es de tener una revelación de Dios, para que Dios le revela a usted quién es Dios. Cristo. ¿Amén? Muchos han oído, muchos han leído, conocen de Él, pero como dije, muchos carecen el entendimiento divino de Él, carecen una revelación divina de Jesús. And let me tell you something today, and please, if you get offended, it's not my intention to offend. Si usted se ofende, hermanos, mi intención no es para ofenderlo. It saddens me da tristeza
And it must be said, y se debe de decir, that many of us in this church, and when I say in this church, I'm not talking about in this place, but all church in general. Digo, hermanos, que en muchos de nosotros en esta iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia en general, no solamente nosotros somos incluidos, pero como otros, among others, many churches, many of us sitting in this place and in churches today, don't know Jesus. No conocen a Jesús. And you know what? ¿Y sabe qué? Many of us know Christianity, but many don't know Christ. Muchos conocen cristianismo, pero muchos no conocen a Jesús. Amén. Es como ser un católico, pero no eres católico. No vas a la misa, no buscas a Dios, no, ¿me entiendes? Hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no conocen a Jesús. Yo conozco muchos católicos que dicen que son católicos para darle un poco de explicación, ilustración. To give an illustration, I know many Catholics, but they're not Catholics. They don't know God. No conocen a Dios. Y así hay muchos cristianos que no conocen a Cristo. Conocen cristianismo, pero no conocen de Cristo. Amén. But first of all, before I get into the message, antes de entrar, Paul, in the context of verses 17, en el contexto de los versículos donde hemos leído, el contexto, Pablo comienza a explicar de lo que Dios nos ha dado, lo que ha hecho a través de Cristo, lo que nosotros somos y tenemos en Cristo Jesús. In the context where I'm going to explain, Paul explains what God has done for us through Christ and what we have in Christ. If you read chapter 1, and the context, verse 3, en el versículo 3, en el capítulo 1, vemos que Pablo dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. He states that we have been blessed with every spiritual blessings in the heavenly realms. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares, que hermanos, celestiales. En otras palabras, su vida pertenece, hermanos, opera, está en un ambiente no solamente terrenal, físico, pero también en un ambiente espiritual y celestial. Muchos no nos damos cuenta de eso. Many of us don't understand and don't know, but as Christians, we are blessed in the spiritual heavenly realms. Not only we operate and activate and function and are in a physical realm, but we are also in a spiritual and heavenly realm. ¿No le da gracias al Señor, mi hermano? Que usted es una de las personas que están en el ramo de Dios, donde mueve Dios. Segundo, second, Paul says that we have been chosen. En verse 4 y el verso 4 dice Pablo que hemos sido escogidos en Christ, en Dios, para santidad y para ser en santidad y irreprensibles. Paul says that we have been chosen in Christ for holiness. And to be blameless and spotless. So that's what you are. That's what Christ has done. Es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Do we understand this today? Thirdly, tercero, he says in verse 5, Pablo dice en versículo 5 that we have been predestined. Que hemos sido predestinados to be adopted as children of God, de ser adoptados, en otras palabras, que antes de la fundación del mundo, como Dios sabía, Dios, hermanos, determinó que usted iba a llegar, que hermanos, a conocer a Cristo y ser hecho hijo de Dios. Es un privilegio, hermano. It is a privilege. Do you know that? ¿Sabe eso usted, hermano? Fourth, 4, en el versículo 7, en verse 7, we have been redeemed. Hemos sido redimidos. And forgiven, y perdonados. 5,
el quinto, en el verse 8, versículo 8, he says we have been lavished on us. Que nosotros nos ha sido sobreabundado todo a que sabiduría e inteligencia. We have been lavished on us all wisdom and intelligence. That's what we have been given. Amen? 6, he has, en verse 9, el número 6, en versículo 9, en el primer capítulo, también dice que nos reveló a nosotros el secreto, el misterio en Cristo de su voluntad. Verse 9, Paul states that we have been revealed to us the secret will in Christ Jesus. 7, in chapter 11, we have become God's possession. En el versículo 11, el número 7, hemos sido la posesión de Dios. We are God's possession. And last, y en el último, en verse 13, el versículo 13, we have been sealed. Hemos sido sellados con la promesa, with the promise of the Holy Spirit. So Paul begins to explain to the church in Ephesus. Comienza Pablo a explicarle a la iglesia, hermanos de Cristo en Éfeso, hermanos, todas estas cosas que Dios ha hecho en la vida del creyente, de lo que Dios ha logrado a través de Cristo. Paul begins to explain what Christ has done for us. And if we read what we read, y si leemos, we see the faith of a church. Vemos la fe de una iglesia. En versículo 15 vemos that Paul has heard of the faith of the believers in Ephesus, que Pablo escuchó de la fe de los creyentes en Éfesos. This is an indicator that they have received the gospel. Esto indica que ellos recibieron el evangelio de Jesucristo. When you give your life to Jesus Christ, it changes you. It impacts you. You become different in a good and godly way. Your life becomes a testament to others. People begin to notice. Pablo comienza a hablar sobre la fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe, es una indicación que ellos han recibido el evangelio de Jesucristo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, te cambia, hermanos, te impacta, hermanos. Cuando usted llega a ser una persona diferente, en una manera piadosa, su vida comienza a ser un testamento para otros. La gente comienza a ver cambios en tu vida. La gente comienza a ver la diferencia en ti. Cuando Cristo viene en tu vida, la gente se va a dar cuenta, hermano. People will notice. It spreads. Y comienza, hermanos, a divulgar. Just like it did with Paul, así como le llegó a Pablo, who had an encounter with Jesus Christ that converted him, así como Pablo, que se tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió. He was a persecutor of the church and then became a preacher of the gospel. But it was through a divine revelation. It was through a divine revelation in which he was converted. Entiende, hermanos, que el encuentro de Pablo, ¿cuánto saben la historia de Pablo cuando se convirtió? Era un perseguidor de la iglesia y Dios tuvo un encuentro con Jesús y lo convirtió y fue convertido por una revelación divina de Cristo Jesús. Esto es bien importante y comenzó a divulgarse, it became to spread. Hey, that guy, Paul, Saulus, he's preaching the gospel. Está predicando el evangelio. Segundo, Paul speaks about the love of the Ephesians. Pablo habla del amor, dice ahí, y de vuestro amor para con todos los santos. Ahora, esto es importante. This is important. Paul also heard of the love that they had for the saints. This is what happens when we when we give our lives to Christ. We receive the love of God in our hearts. That love becomes active in us to the point that we act out in love.
Notice that this is a church. Eso es una iglesia. Hermanos, Pablo escuchó del amor de los creyentes en Éfesos. Hermanos, el amor que ellos tenían. Hermano, esto es lo que pasa cuando entregas tu vida a Cristo. Cuando tienes un entendimiento, cuando eres revelado de quién es Cristo, Dios te llena de su amor, hermanos. Y ese amor llega a ser activo en nuestras vidas, que hasta el punto llegamos a actuar en ello, hermano. Primera de Juan capítulo 3 dice en versículo 1, dice: hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. 1 John chapter 3 verse 1 says, see what sort of love the Father has given us, that we should be called God's children. Romanos 5:5 dice, Romans chapter 5 verse 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romans 5:5 says, because the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. How many here has the love of God in your lives now? We begin to demonstrate. Comenzamos a demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. This is what the Bible calls the first love. Esto es lo que la Biblia nos dice, le llama el primer amor. When you receive Jesus Christ, when you're a convert, you have what you call your first love. ¿Se recuerda? No quiero recordarles porque si no los voy a meter en problemas. Le iba a preguntar cuándo se acuerda de su primer amor, pero mejor no. I was going to ask you, remember your first love? Oh, no, never mind. I don't want to get you in trouble. But when you find your first love, you're happy, you're enjoyful, you spread it to everybody, you let everybody know. You don't eat, you give symptoms. Comienza a dar síntomas de eso, amén. ¿Por qué no comes? Why don't you eat? Because I'm in love. Vienes del trabajo y te bañas y ya estás. Amén. When you're first love, you get out of work, you go home, and now you're all, antes estabas bien cochino y sucio, pero ahora como tu primer amor, estás bien perfumado, bien. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no, ya está chancludo y todo. Not right now, no, we're all just, dirty and grungy and, fix me some food, woman. Hágame de comer, mujer. Como se acaba el amor. Y es lo que pasa, hermano, lástimamente, sadly, es lo que pasa en el matrimonio. In a matrimony, you have your first love, you get married. For some, they continue to burn with that love. Algunos siguen con ese amor consumiéndolo, para otros poco a poco se le va yendo el amor. Comencé a enfriarse ese. Está el peligro que ese amor se comienza a acabarse, enfriarse. Sadly enough, many Christians has lost their first. Tristemente, hermanos, muchos cristianos han perdido su primer amor. Vamos en Apocalipsis capítulo 2 y vemos evidencia que Dios reconoce esto. Dios está al tanto de ese amor en nuestras vidas. God is always on it. He knows about that love. And it's very interesting. Es muy interesante entender, hermanos, que cuando te conviertas, mira, hermano, déjame decirle, hay muchos que no se conviertan y no hay amor. Es una conversión falso, no es una conversión genuino, o tal vez es solamente una conversión de labios, pero no ha sido revelado, hermano. There's many Christians that convert through their lips, but not have been revealed the true God. Amen. Chapter 2, capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Mira lo que dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? Éfeso. Oddly enough, God is speaking to the church of Ephesus years later. Nota, ¿a quién le está hablando? Who is he speaking to? The angel, Jesus Christ, Jesús. To the church of who? ¿A la iglesia de quién?
Éfeso. And a while ago we read about the love that Ephesus had. Se recuerda que hemos leído que Pablo comienza a hablar del amor que ellos tienen, del amor que escuchó Pablo de ellos. Era la iglesia de Éfeso que años después se le llegó a enfriar. Amén. Mira lo que dice. Escribe el ángel de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que te has dejado tu primer amor. ¿De qué sirve? Hay muchos cristianos así, trabajan, están en ministerios, están activos, hermanos, pero han perdido su primer amor. Ahora, con esto, hermanos, vamos para atrás para Efesios. Let's go back to Ephesians chapter 1. After explaining all this in the letter, of who we are and what we have, después de explicar, hermanos, en la carta, Pablo, hermanos, de quién somos y qué es lo que tenemos, comienza Pablo a decir en el versículo siguiente, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros en mis oraciones. He begins to pray. He begins to let them know, hey, I'm praying for you. I don't cease in giving thanks in my prayers and making mention of you in my prayers. Notice that Paul's prayer is one with concerns that many believers and Christians fail to end up not seeing. They fail to see what God has done for them, and are able to fail to truly see who Jesus is. Vemos, hermano, la oración de Pablo es uno con preocupación, hermanos, que muchos creyentes cristianos pueden, hermanos, dejar de ver, incapaz de ver lo que Dios ha hecho por ellos, por nosotros, y quienes somos, hermanos, y quién somos nosotros, y no ver verdaderamente quién es Jesús. La Biblia dice que todo conocimiento, todo tesoro de sabiduría y conocimiento está escondido en Cristo Jesús. All knowledge, treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ Jesus. He stresses the need to pray for those who have been converted to the faith and have been poured into their hearts the love of God, and that God would give them the spirit of wisdom and revelation. Nota, hermano, la oración de Pablo dice, hermano, esto es importante para nosotros, hermanos, que entendemos, hermanos, la importancia de entender que Dios es el que nos da. Si vemos nosotros, dice, para que Dios, Pablo habla de la necesidad, explica su necesidad de orar por ellos, y para que Dios los llene, les da espíritu de sabiduría y revelación. Nota eso. Pablo dice, oro para que ustedes reciben, y esa es mi oración, y esa debe de ser nuestra oración, de que Dios nos da el espíritu de sabiduría y revelación, hermanos, en el conocimiento de Él. See, Paul says, I pray that you receive, that God gives you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Christ Jesus. Esto es muy importante, hermano. Es importante para nosotros entender que Dios es el que nos da el espíritu de sabiduría y revelación. Esto es clave para entender quién es Cristo. Esto es clave para entender quién es Cristo en la plenitud de la revelación del Señor. This is key to understanding who Christ is in the fullness of His revelation. And we have to understand that God is the only one who gives that revelation. You can't know Christ without being revealed who Christ is. Usted no puede conocer a Cristo a menos que Dios se lo revela quién es Él.
¿Me entendieron, hermano? Hermano, para algunos algunos aquí no, que no entiendo. ¿Y por qué? Porque no ha sido revelado, hermano. God is the one who reveals to you who Christ is. Go with me to Matthew. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Ahora, esto es bien importante porque, hermano, si no nosotros metemos con el Señor para conocer quién es Dios, jamás entenderemos quién es Dios. If we don't seek God to know God, we will never understand who Christ is. You're just going to be a Christian void of Christ, void of understanding, which is crucial and important to live the Christian life, to understand who you are in Christ and to understand who Christ is in you. Es importante que Dios te revela quién es Dios para que usted sabe quién es usted en Cristo Jesús y Cristo Jesús en usted, hermano. ¿Sabía que Cristo está en ti? ¿Y sabía que usted está en Cristo? Do you know that Christ is in you? And do you know that you are in Christ? Now, do you understand the scope and can you grasp it? The revelation of that? ¿Puede, hermanos, entender la revelación de eso? If we don't, it's because we're not doing our job. And that's what brings me to the issue today of being enlightened. Por eso vengo al tema de ser alumbrados. Mira lo que dice Mateo 11, lo tienen 27. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, todas las cosas me fueron entregadas, esto es Jesús hablando, por mi Padre, y me fueron entregadas a mí. Y nadie conoce ¿qué? Al Hijo. ¿Sino quién? El Padre. Ni al Padre conoce a alguno. Usted no conoce al Padre, sino a el ¿quién? El Hijo. Usted quiere conocer a Dios, conoce al Hijo. Si usted quiere conocer al Hijo, conozca a quién. Al Padre. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué, hermanos? Revelar. To whomever the Son will reveal. In other words, God is the one who's going to reveal it. Go with me to Matthew 16. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 17. We notice Peter. Mira lo que dice. In other words, many Christians just have a second hand. Many hear second hand. Second hand knowledge of Christ Jesus. You feed off of my sermon and knowledge, and you depend on me to teach you who Christ is. But that's not enough. You have to be fed by God and taught by God to show you and reveal you who Christ is. Ustedes, hermanos, dependen de mí. Hermanos, ustedes vienen para que el pastor, el maestro, el líder les enseña, les habla, le informe de Cristo, hermano, pero es más que eso. Eso no es suficiente, hermano. Está en usted, depende de usted, hermano, para acercarse y conocer a Dios y que Dios le revela quién es el Hijo, hermano. Porque si no, no vamos a tener un verdadero entendimiento por medio de una revelación divina, hermanos. We're not going to have an understanding through a divine revelation. We're just going to have an understanding through a second-hand understanding and knowledge of Christ. And that's limited. Eso es limitado. ¿Lo tienen? 16, 17. Mira lo que dice, hermanos. Dice... Respondiendo, vamos a leer el 13. Dice, viendo Jesús a la región de Cesarea, let's go to 13, a Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que el Hijo del, qué es el Hijo del Hombre? He begins to say, hey guys, who do they say I am? And they responded, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, some say you're John the Baptist. Otros dicen Elías, some say you're Elijah. Dice, y otros Jeremías, some say you're Jeremiah. Y algunos dicen, oh, he's a prophet, es un profeta. You know, for example, many other religions, false religions that don't have God, that don't have a revelation of who Christ Jesus, say that Christ is just a prophet.
¿Sabían usted que otros, el Islam, la religión de Islam, ellos creen en Jesús, saben que Jesús existe, pero ellos no tienen una divina revelación de quién es Jesús y por eso ellos dicen que es solamente un profeta? Pero nosotros sabemos quién son, porque es verdad que hemos sido revelados, según amén. But we know who Christ is, right? Because we've been revealed that, right? Or because somebody told you. Do you know who Christ is? Do you know He's the Messiah because you've read it? Or do you know that He is the true Son of God because you know it? You have been revealed that. Mira lo que dice. Y vosotros, and Jesus says, and y'all, what about y'all? Y ustedes, así la misma pregunta les pregunto a ustedes, hermanos. Jesús le dice, respondiendo Simón, Pedro, responding Peter, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Bienaventurado eres, man, you are blessed, Peter, Simon, hijo de Jonás, son of Jonah, porque no te lo reveló carne ni sangre, because flesh and blood did not reveal it to you, but God, my Father, which is in heaven. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Y en nuestras palabras, hermanos, en ese tiempo no había cristianismo. En ese tiempo, jamás muchos no escucharon. Sí, escucharon de Jesús porque los milagros, se divulgó su fama. See, many people heard Christianity wasn't alive at that time. It was only Jesus. Amen? And people knew and heard of him because of the miracles that he has done. But Peter was like, no, you are the Son of God. Pedro dijo, no, tú eres. Yo sé, I know, porque Dios se lo reveló. Because God revealed it to him. It was through a divine revelation in which he knew who Christ was. Era a través de una revelación divina de Dios en que le reveló. I ask you today, has God revealed to you who Christ is? Or is it just the mere knowledge of Him? This is important, not only to understand who He is, but who He is in us and us in Him. Esto es, hermanos, no solamente para entender quién es Él, pero para entender quién Él es en nosotros y quién somos nosotros en Él. Nota, vamos, dice ahí que Pablo le tenía la oración de Pablo y el deseo de Dios, hermanos, es que nosotros conocemos a Cristo. Es la oración de Pablo a aquellos que ponen su fe, ponen su fe en Cristo para, hermanos, ser dada por Dios el espíritu de sabiduría y revelación en conocer a Jesús. Conocer a Jesús es más que tener información sobre Él o lo que sabes acerca de Él. Es más que eso. Y muchas personas, hermanos, tienen conocimiento de Jesús, conocen a Jesús, pero no tienen el espíritu de sabiduría y revelación que viene con el conocimiento de Jesús. ¿Cómo queremos nosotros conocer a Jesucristo si uno no lo estudiamos, no lo buscamos? Amén. The spirit of wisdom and the spirit of revelation, listen, is what gives us true understanding of Christ. Dice ahí, para que Dios os dé ¿qué? Al Efesios. Para que Dios nos dé ¿qué? So God will give you what? The Spirit. Notice. Could there be many Christians that don't have that spirit of revelation? The spirit of revelation comes through knowing Christ. Dice ahí, os de espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo vamos, hermanos, a recibir? How do we expect? ¿Cómo esperamos recibir ese espíritu que Dios quiere darnos si no estamos conociéndolos? Si no estamos buscándolos. Amén, hermano. How are we going to receive it? How are we going to be given the Spirit of God and revelation if we're not seeking Him? It is given through the knowledge of Christ Jesus. Es dada a través, hermanos, en buscarlo, en conocerlo, hermanos.
El espíritu de sabiduría y revelación es lo que nos da la comprensión verdadera de Cristo. ¿Cómo suponemos conocer verdaderamente a Cristo si no tenemos una relación con Él, si no tenemos el espíritu de revelación y sabiduría para entender quién es Él realmente? ¿Cómo suponemos a conocer a Jesús si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo estamos para recibir el espíritu de revelación y sabiduría si no crecemos en el conocimiento de Jesucristo? The spirit of wisdom and revelation is what gives us understanding. It is the Spirit of God that reveals to us. It is the spirit of revelation that makes you, oh, now I see. Ahora entiendo. Amén. Es el que te ilumina. Él es el que te da, te enseña, te revela, te ilumina. Hermanos, ¿de quién es Jesús? Y en su totalidad. También hay algo bien importante aquí que Dios nos revela. El poder de la oración intercesora. ¿Me escucharon, hermanos? El poder de la oración intercesora, the power of intercessory prayer. Pablo escribe que él hace memoria a los creyentes, en memoria de los creyentes en Éfeso en sus oraciones para que Dios le dé espíritu y sabiduría. Hermanos, there must be a great deal of faith and need for Paul to pray for them. Hermanos, hay una gran cantidad de fe en Pablo y una necesidad de orar en Pablo por ellos. Esto subraya la importancia de la oración intercesora para los santos, para que Pablo ora constantemente para que ellos reciban el espíritu, revelación y sabiduría. Hermano, dice mucho sobre la importancia de la oración. Si, hermanos, si el poder de la oración intercesora es importante para los creyentes, imagina el poder de la oración para su propio crecimiento espiritual. ¿Entendieron, hermano? If it was important, it is important for Paul to intercede and pray for others. That is the prayer of interceding for them. Imagine the power of prayer when you pray for your spiritual growth. Imagine the impact. Santiago dice, James chapter 1 verse 5 says, but if anyone lacks wisdom, he should ask God, who gives it abundantly and without reproach, and it will be given to you. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. En otras palabras, órale, Señor, dame sabiduría, te quiero conocer, Señor, dame entendimiento, hermanos. ¿Cuánto le oran y le piden al Señor? No, nomás oran por los frijoles, ¿verdad? Nomás oran por los alimentos. You just pray for your food. Oh, thank you for brother. But you don't pray to God to reveal you the fullness of God. That should be our prayer. That should be our desire. Just like Paul to this day, in Jesus to this day, he said, God, Father, that they may know you. Dice Jesús orando en agonía, pidiéndole a Dios que la iglesia conoce, que te conocen a ti, Señor. Amen. We ask God in prayer to know Him. When we pray for wisdom and knowledge, we begin to manifest the spirit of wisdom and revelation. Cuando le pedimos a Dios en oración a conocerlo, cuando oramos por sabiduría, por conocimiento de Cristo, a conocerlo, Jesús, a conocer a Cristo Jesús, empezamos a manifestar ese espíritu de sabiduría y revelación. Comienza Dios a darte la revelación porque hay un anhelo y un deseo de conocerlo, hermano. ¿Me entiende? Do you want to know Him? Not just know about Him, but truly, truly know Him. You have to pray and seek and ask and cry. Hermanos, I don't know about you, pero hermano, yo le pido, le ruego, Señor, yo quiero conocerte, enséñame, muéstrame, yo quiero saber de ti, yo quiero conocer de ti, Señor, ese es mi anhelo más. My desire to know Him.
Cuando te encontraste con tu novia, ¿cómo andabas, pobre, para conocer, verdad? Remember when you were on a date, you were describing everything to know about everything. What's your color? What's your favorite color? What's your favorite this? ¿Y qué es esto? ¿Qué es tu color favorito? ¿Qué es lo que qué te gusta más? ¿Qué estamos queriendo en el anhelo de conocer? Pero como cristianos se acaba. Para muchos se les acaba. Now, for what purpose? ¿Cuál es el propósito? Para que Dios nos dé esa revelación, ese espíritu. What's the purpose of that? The purpose is this. Vamos a ver el propósito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación. So the Lord God, Father of glory, will give you the spirit of wisdom and revelation, en el conocimiento de, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hasta ahí. 1. Es para alumbrar, iluminar, darnos una percepción espiritual de quién es Jesús. It is to enlighten the eyes of our hearts. It is to enlighten our understanding. The spirit of wisdom and revelation enlightens. It gives us spiritual insight. Para iluminar los ojos de nuestro corazón, iluminar nuestro entendimiento, iluminar el espíritu, ilumina el espíritu de sabiduría y revelación. Es el que nos da discernimiento espiritual, percepción espiritual. Es para abrir nuestros ojos para ver a Jesús. It is not only to know Him better, but for us to know ourselves in Christ. Our ability to understand is a crucial factor in our comprehension of the spiritual and heavenly things that pertain to us and to God. No es solo conocerlo mejor, pero para poder conocernos a nosotros mismos en Cristo Jesús, nuestra capacidad de entender es un factor crucial en nuestra comprensión de las cosas espirituales y celestiales que pertenecen a nosotros y a Dios. Es para eso, hermanos, para que usted conoce y sabe lo que es la importancia de la oración, de la importancia de que usted entender su identidad, su vida en Cristo Jesús. It is to help you understand, to see Jesus, so you will understand yourself and your Christian life. To know and to understand Christ Jesus, to help you understand the heavenly things and the earthly things that pertain to God and you. Many people know Christ, but still don't see Him. How is that? Mucha gente conoce de Cristo, pero no lo ve. No lo ve. Mira, vaya conmigo. 2 Corintios 12:18. Mira, this problem happened to the people of Israel. Esto le pasó al pueblo de Israel. When the veil was over them. There's many Christians today, the veil is over. How can that be? How can it be a Christian? That sounds contradictory. If you're a Christian, then you're supposed to be unveiled. No, there's a lot of people that say they're Christians, that know that they say they know Christ, but they still have the veil over their eyes because they haven't been illuminated. Lo tienen, hermanos, 2. I'm going to try to be as quick as possible as I can. Please bear with me. Segundo de Corintios, ¿lo tienen, hermanos? Capítulo 2, versículo 12. Mira, quiero que lean esto, es bien importante. Dije 2. Ay, Señor. ¿Es 3? Sí, es 3. Sí, gracias. 3. 3:12. Mira lo que dice. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que se había de ser abolido. Habla de la ley, speaking about the law. Pero el entendimiento de ellos se embotó. But the minds were what? Blinded.
They seen the glory. They seen the glory in Moses' face. And that's how many Christians, you are here seeing the glory of God, but you're still blind. You're blind to the person and the revelation of who Christ is. That's very important. Very important for your salvation. Estamos aquí viendo la gloria del Señor, hermanos. El pueblo de Dios vio a Moisés, la gloria de que resplandecía de la cara de Moisés y se puso en velo. Y hay muchos, dice, hay muchos también así cristianos que ven la gloria del Señor, ven la obra, Dios está aquí, pero siguen ciegos, siguen, hermanos, con sus ojos cegados de la persona de Cristo Jesús. Mira lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabe lo que significa embotó? It means dull in the other version. Dull means to be stupid. That's the definition of dull. Slow, stupid, dumb. They were dumb. Tontos, se embotó. El palabra embotó significa, hermanos, en el diccionario lo busqué, significa tonto, retrasado. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando lean el antiguo pacto, se les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leamos el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. When you convert to Christ, you should be see. But there's many Christians that say they've given their lives, but they still don't. And it's played out in their life. Y se manifiesta en su vida. Se le ve en su vida. Se le ve en su testimonio. Para ser iluminados, enlightenment is to see. El ser iluminados es para ver. See the temporal and internal. Understand the visible and the invisible. The earthly and the heavenly. Hermanos, a ser alumbrados, iluminados, es para ver lo temporal y lo eterno. Para ver lo invisible y lo invisible. Para ver lo terrenal y lo celestial. Ahora, ¿para qué? Enlighten us for what? Vamos, adelante. Primera Efesios, donde hemos leído. Efesios. Dame unos minutitos, hermano. ¿Ya? Efesios capítulo, donde hemos leído. Efesios capítulo 1. Ahora, el propósito es para que iluminarnos. El Espíritu de revelación está para iluminarnos en el conocimiento de. When you learn about Christ Jesus, when you're learning about Christ, you're going to start being enlightened because it is in Him. When you study Him, when you learn about Him, when you grow in Him, you start to be revealed. You start to have an understanding. Amen. Es cuando va a la escuela, primero no la capta, ¿verdad, hermanos? Como no le entiende, lo encanta y luego de repente, ahora sí lo agarro, sí lo entiendo y comienza a aplicarlo. ¿Me entienden, hermano? It's like when you go to school, you don't understand it first. You're trying to understand, and then later on, when you finally learn it, and okay, now I see, and then you become to apply it because you have an understanding of it. You have been revealed to it. But many people don't. They continue to be in a blind and not understanding. That's the purpose. The purpose is to enlighten us. But for what? ¿Para qué? To know. Para saber. Pablo explica, hermano, las razones por nuestro alumbramiento. Paul explains the reasons of our enlightenment in order. Look what it says. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que sepáis, diga sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza. Ahora nota, 3 cosas. 1, aquí nos demuestra, para saber la esperanza en la cual fuimos llamados. Those who choose to follow Christ are called. Amen. Who are you to follow someone if you're not called? Those who choose to follow Christ are called. ¿Cómo vas a poder seguir a alguien, hermano, si no es llamado? When Christ
calls, it is for you to follow. How can you follow something in which you haven't been called for? Amen? So when you follow Jesus, it's because He called you. And He called all of us. Those who choose to follow Christ have been called. Jesus Christ called all of us. Dios nos llamó, hermanos. We are called. He has called us. We have a calling. Tenemos un llamado, hermanos. As every follower of Christ, those who convert, has an inner desire to know why he has been called. Do you ask yourself that now that you've been a follower of Christ? Why have I been called? What is my calling? There's a hope to find out why God has chosen you. Why has He been called? What am I supposed to be? What am I supposed to do now that I'm a Christian, that I'm a believer? There is a yearning in the true believer to know what he has been called for. There is an elusive but attainable purpose that comes with every call. Elusive because we're always seeking for that purpose of that calling, and attainable because when we discover it, we understand why we are called for. We find our hope in our calling. The Spirit of wisdom and revelation reveals the hope of our calling. Hay un anhelo dentro del verdadero creyente para saber lo que ha sido llamado. Hay un evasivo pero alcanzable propósito que viene con cada llamada. Evasivo porque estamos siempre buscando el propósito de ese llamado. Y alcanzable porque cuando lo descubrimos entendemos por qué nos ha sido llamado, hermano. ¿Cuántos aquí preguntan, anhelan? Why did you come? Why am I a Christian? What am I supposed to do now? And that's what happens when you convert. There's a desire to know, okay, what next? What do I do now? What's my purpose? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es mi llamado? What do you have for me? There's that always in there. Some of us don't seek it. Algunos no lo buscamos. But there is something embedded in us when we are called. We always strive to wonder what it is. But that's what the purpose is for, is to find that hope. Ese anhelo, hermanos, se encuentra cuando somos iluminados. El Espíritu de revelación es para revelarnos en Cristo Jesús la esperanza de nuestro llamado, hermanos. Cuando usted busca de Dios, va a encontrar el propósito, la cual fuiste llamado, hermano. You'll find that the Spirit of wisdom reveals the hope. Escucha. El Espíritu, hermanos, de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo revela la esperanza de nuestro llamado. En otras palabras, encontramos la esperanza de nuestro propósito en la vida cristiana. Muchos nomás se la pasan así. Many people just float. You have a purpose. You have been called for a reason. Usted fue llamado con una razón, con un propósito. Y hermanos, y muchos de nosotros no la alcanzamos porque estamos luchando, estamos anhelando, estamos buscando, no la encontramos. Y déjame decirlo, no la va a encontrar, hermanos, por medio de alguien más. No, hay muchos que le van a decir que usted tiene esto, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto. Pero no, el único que le puede asegurar de ese propósito es Dios el que le puede revelar, hermano. It is God who can reveal that to you. It's like me. When I came to God, I was like, God, what do you have for me? What do you have for me? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? That was my yearning. That was my journey. Eso fue mi viaje, mi vida espiritual. Señor, ¿qué tienes para mí? And then I finally was revealed what God has for me. And I'm standing here today fulfilling that purpose. Because in Christ Jesus, I found the hope for my call. I pray that you find it. I pray. And I pray that you pray for it. Get on your knees. Fight for it. Like that song where you started, I'm climbing that mountain. You see, Moses, imagine Moses. He was in his maybe his 80s or his 50s, 60s and 80s, en sus 80s, 60s. Moisés, hermanos, subiendo hacia la montaña. No, usted apenas se puede levantar.
Apenas andamos viniendo para la iglesia. Porque ¿sabe por qué? Porque comenzamos a las 2 y llegan al tiempo mexicano. Estamos a las 2. ¿Y sabe que eso desanima, hermano? Eso impacta a la gente. Y nos tenemos que ser fuertes. Porque sabemos que hay algún propósito aquí, pero vemos, hermano, que arrastramos las pies. Que iba a decir patas por pies. No vemos la importancia. Pero sí como para, y lo digo otra vez, como si para el trabajo, estamos ahí. Como para la televisión, como para la telenovela, estamos listos, hasta la grabamos. Como para el deporte. Pero cuando es casa de Dios. Ahora, si somos así, hermanos, ¿qué esperamos de subir hacia la montaña para buscar lo que Dios tiene? ¿Amén? Moisés subiendo, escalando la montaña, hermanos, para ir a ver lo que Dios tenía para la nación, para... Ojalá que esto sirva un esfuerzo, un ejemplo para nosotros, para buscar a Dios. Día y noche. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mis hijos? ¿Qué tienes para esta comunidad? ¿Qué tienes para esta iglesia? Señor, revélame. Segundo, ya me lo acabo, hermano. Ya me lo acabo. Segundo, ¿para qué? Es para revelarnos la esperanza de nuestro llamado. Segundo, las riquezas, dice, para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Nota, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, el espíritu de sabiduría y revelación es revelarnos la comprensión de nuestro valor. No solamente en cuanto a la prosperidad y todo, pero mucho más demuestra, nos da entendimiento. Dice, para que usted sepa, it is for you to understand your worth as a child of God. The richness, it's for you to know the richness of His glorious inheritance in the saints. Hermanos, usted es herencia de Dios. Usted es posesión de Dios. Vale mucho, hermano. Usted vale mucho, hermano. ¿Me entendieron? You are worth it. You are worth it to God, hermanos. Antes no porque el pecado te destruyó. No, before then you wasn't worth it because you were dead in your sins. But it pleased God in His love and His mercy to go to this world and save those that are lost, because you were treasure hidden in a field, because Christ loves and cherishes. You are worth it. You are worth it. Now this is important for us to understand. Esto es importante para entender la comprensión de lo que usted vale ante Dios, hermano. This is for you to understand what you're worth to God. Now don't go over there and say, I'm special. No. You are valuable to God. It reveals la riqueza de su gloria, nuestro valor para Él. Somos su herencia, su posición. It gives us the valor of who we are in Christ. It understand the worth in Him. This gives us an understanding of how much we should value ourselves as a child of God when it comes to sin and temptation. When it comes to lowering ourselves in sin, we need to understand how much we are worth to God before we even commit sin. Entiende, hermanos, nos da el valor de quienes somos en Cristo, entender nuestro valor en Él. Esto nos ayuda, nos da una comprensión en cuanto debemos valorarnos nosotros mismos como hijos de Dios cuando se trata de pecado y tentación, cuando se trata de bajarnos, hermanos, en el pecado. Porque es lo que es el pecado. El pecado te quita el valor, te destruye. Sin degrades you. Sin takes away your worth and your value.
it brings you low. When you love the world, notice, listen, please, escucha, when you love the world and the things of this world, you lower yourself. You lower yourself. The Bible calls it prostituting. You prostitute yourself. A prostitute doesn't value herself or her body. We are worth more in Christ than in sin. Hermanos, nos da el valor, hermanos, cuando nosotros amamos al mundo y las cosas de este mundo, nos bajamos a nosotros mismos. La Biblia nos llama prostituir, nos prostituyemos a nosotros mismos. Una prostituta no valora su cuerpo, no se valora a sí misma. No valoramos, hermanos, no valora su cuerpo. Valemos más en Cristo que en el pecado, hermano. Es lo que pasa. Amen. We are his riches. Mateo 13:44, rapidito, dice ahí, no voy a tener tiempo para acabar el otro punto, porque aquí voy a... ¿Me entendieron, hermanos, en este día? Ahora, la riqueza de Dios no solamente es en cuanto a nuestro valor, pero también la bendición, la prosperidad de Dios. Usted te puede estar quebrado, hermanos, en la ruina financieramente, pero cuando usted tiene a Cristo, usted entiende que usted está rico en Él. Lo tiene todo. Pero es mucho más que eso: plata, ganancia, prosperidad material, sino mucho más el valor de usted, el valor de su alma. You're valuable for God. This should have you understand. See, the Spirit of God reveals to you how much you're worth. So hey, tell me, if you're worth $1 million, are you going to sell yourself for a penny? Si usted cuesta $1 millón, ¿usted cree que se va a vender por un centavo, hermano? ¿Está viendo cuánto cuesta? No lo va a hacer, ¿verdad? Si su casa vale 40,000, 50,000, ¿lo va a vender por 20? No, será insensatez, ¿verdad? Ahora, no, pregúntese a sí mismo, yo valgo antes para reducirme en el pecado, para reducirme. ¿Entiende? Esto nos ayuda a comprender, no, ¿para qué voy? Yo no voy a hacer eso, I'm not going to go that low, because I'm a child of God. Amen. Are we here today? Matthew chapter 13:44. Look what Jesus said. I want you to understand. This is you. Este es usted y yo. Mateo capítulo 13. Capítulo 13. Es entender, es ser alumbrar. Váyase a la casa, hermano, y léalo, revísalo. Y también el capítulo 13 nos enseña también, hermano, el capítulo 3 de Efesios nos da a entender, Pablo, quién somos nosotros. 13:44, mira lo que dice, 13:44, dice, además, Cristo hablando, this is Jesus speaking, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, Cristo está diciendo, mira, yo estaba tentado en riqueza, yo fui rico y me hice pobre para hacerlo rico. Jesús despojó de su gloria para venir y rescatar el tesoro que fue usted y yo en el mundo escondido, y Cristo vino para sacar, comprar ese, dando a entender que usted es tesoro, usted vale. Nos ayuda la herencia que somos en los santos. Nosotros somos. ¿Sabe qué es lo que hace? Nos da la herencia. ¿Sabe lo que es la herencia, hermano? No es nosotros. Es el Espíritu en nosotros. Amén. Así que si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la herencia de la promesa de Dios, la cual lo hace a usted herencia y posesión de Dios. ¿Me entendieron? You're not to avoid confusion, you are treasure.
not because of who you are. We're nothing good. It is the Spirit of God. It is Christ that dwells in you. It is the inheritance. It is the promise of the Holy Spirit. The inheritance in you that gives you the validity, that gives you the worth to be inherent. So if you don't have the Holy Spirit, you're not sealed with that inheritance. You're lost. You're lost. If you have Christ, you have the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, you're what? Redeemed, sealed. You are positioned. Quickly. Not only of who we are, but of what we have. Of what we have. It is to let you know, to illuminate, to enlighten you of what you have in. You might not have a Bentley. Tal vez no tiene un Corvette. Pero tiene los carros de los cielos. Amen. You have the chariots of fire. Amen. You might not have a nice home, but you have a mansion in heaven. Tal vez no tiene una mansión, hermano. Tiene un duplex. ¿Se recuerdan cuando se vivían en duplex? I remember I used to live in duplexes, man. Pero se entiende que tiene una mansión en el cielo. Tal vez no tiene una cuenta con mucho dinero, hermano, pero usted tiene un paraíso en el cielo, hermanos, llenos de calles de oro y mar. En un paraíso. ¿Se entiende? Deja de mortificarse por lo que no tiene. Es más, ¿por qué no deposita cuenta en el cielo? Amén. Estamos tan afanados de poner dinero en la cuenta. Y cuando menos te estás dando cuenta, que no estás poniendo cuenta, tesoro en él. Te estás preocupando mucho más por tus finanzas aquí y te estás olvidando y estás en bancarrota espiritual. ¿Me entienden, hermano? Cuando usted tiene una revelación del Señor, hermano, usted entiende, a mí no me importa que no tengo. Dice mi hermano, no tengo. Pero todo lo tengo, ¿no? Thanks for watching. Gracias por vernos. If you live in the Oklahoma City area, we would love for you to join us. Si usted vive en la ciudad de Oklahoma, nos gustaría que nos visitara. Our church is located at 3450 Southwest 29th Street. Estamos localizados en el 3450 Suroeste 29. Thank you and God bless. Gracias y Dios los bendiga.